esta hora 5:43 de la tarde interrumpimos la programación regular de Canal 13 para llevarles información en vivo desde el Banco Central, donde en pocos minutos estarán dando información de las medidas que se van a tomar de parte económica, la parte económica, sobre la atención que se está brindando en este momento. Escuchamos también en cualquier momento ya las declaraciones que se van a dar de esta conferencia de prensa desde el Banco Central. Vamos a escuchar el sonido ambiente. Contagio y ser uno de los entes que también se une a esta campaña de prevención. Entonces, por eso hay algunos espacios conocidos que ustedes podrán notar. Esta conferencia es para anunciar medidas de política monetaria y financiera ante la propagación del coronavirus COVID-19. En el centro nos acompaña el señor Don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, es el que está en el centro de la mesa, y demás autoridades también de la parte económica del país para poder llevar información que se va a tomar en este momento. Escuchemos. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Quería comunicarles en primer lugar que hoy en la sesión de Junta Directiva de esta mañana, el lunes, la Junta Directiva del Banco Central tomó la decisión de reducir la tasa de política monetaria del Banco Central en 100 puntos base, con lo cual la tasa se reduce de 2.25% a 1.25%. La consideración alrededor de esta decisión es, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, prospectiva. Estamos viendo, por supuesto, con preocupación el impacto que pudiera tener el efecto del coronavirus sobre la economía costarricense. Veníamos ya en el caso del Banco Central con una política monetaria expansiva, esto es, con una política monetaria orientada a reducir tasas de interés. Y la idea de esta medida es continuar en esa dirección justamente para mitigar el impacto que pudiera tener sobre nuestra economía el efecto del coronavirus. Y en particular queremos seguir empujando en la dirección de mejorar las condiciones de crédito para todos los hogares y las empresas costarricenses. Con las reducciones en la tasa de política monetaria vienen también reducciones en los otros instrumentos del Banco Central, instrumentos de las facilidades permanentes de crédito y de depósito que se mueven alrededor de la tasa de política monetaria, y en particular la tasa sobre la facilidad permanente de depósito del Banco Central se reduce a 1 punto base, y esto es manteniendo digamos una distancia sobre la tasa de política monetaria. Alrededor de la tasa de política monetaria esa tasa quedaría en un punto base. Esto es un 0,01%. La idea también con esto es formar un conjunto de medidas que ahora la otra parte se las va a anunciar don Alberto Dente y don Bernardo Alfaro, que tienen que ver con la flexibilización de condiciones crediticias en el país. En el caso de la decisión de tasa de política monetaria, hemos visto que además de los efectos que sobre nuestra economía pudiera tener el coronavirus, ya se han dado algunos efectos a nivel de la economía mundial. Uno de ellos, claramente, es el que ha movido a la baja los precios del petróleo. Como ustedes habrán visto, los precios del petróleo han tenido una reducción significativa en los últimos días en los mercados internacionales. Como Costa Rica es una economía importadora de petróleo, esto nos beneficia, pero en particular esto tiende a presionar a la baja la inflación, con además la constatación de que el impacto del coronavirus pudiera tener un efecto negativo sobre la inflación mundial. Creemos que en general las presiones inflacionarias importadas podrían disminuir. Además, teníamos ya una situación en Costa Rica donde las presiones más bien en materia de inflación doméstica eran hacia la baja, es decir, que teníamos también presiones desinflacionarias, como hemos venido manifestando en nuestros comunicados de prensa, particularmente los efectos, esto como consecuencia de los efectos de la brecha del producto, el hecho de que la tasa de crecimiento económico esté por debajo del potencial de la economía costarricense, y de la brecha de empleo.
el hecho de que la tasa de desempleo está en este momento por encima de lo que se consideraría una tasa a la que se equilibra la inflación, con lo cual tenemos presiones que han venido empujando hacia la baja la inflación en Costa Rica. A ello se sumarían estos factores del mercado internacional que acabo de mencionar, y por eso en nuestros modelos macroeconómicos estamos viendo una inflación más bien hacia la baja en los meses futuros. De hecho, en el horizonte de proyección del Banco Central, que es de 2 años, vemos que la inflación va a estar por debajo del punto medio del rango meta de 3%, e incluso pudiera estar en este momento, según estamos viendo las circunstancias, por debajo en algunos meses por debajo del punto inferior del rango meta del 2%. Entonces, esta también es una medida para empujar otra vez, tratar de restablecer la inflación a su nivel dentro del rango meta, pero es fundamentalmente una medida para ayudar a reactivar la economía, para mitigar el impacto que los efectos del coronavirus pudieran tener sobre los deudores en Costa Rica. Estamos hablando de los hogares y las empresas, y con ello de alguna forma también entonces suavizar ese impacto económico. Le pasaría ahora entonces la palabra a don Alberto Den, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para que se refiera a las medidas que el CONACYF tomó esta tarde y que complementan a las medidas del Banco Central. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Realmente la preocupación nuestra ha sido el acceso al crédito. Creemos nosotros que las circunstancias que tenemos en este momento son absolutamente extraordinarias, y como tal debimos de tomar decisiones que permitan que el acceso al crédito por parte de los usuarios sea bastante más sencillo. La normativa 105, que tiene que ver con la valoración del riesgo del crédito, es la que define cómo se califican cada uno de los créditos. Había un cambio que se había hecho en la normativa que permitía que todos los créditos por debajo de 100 millones de colones pudieran tener 2 renegociaciones en un periodo de 24 meses, sin que eso signifique que estas operaciones se consideran como crédito especial. Lo que se hizo fue aumentar el plazo por el cual esta normativa se había tomado, que vencía en junio del 2020 y se prorrogó hasta junio del 2021. Se incrementó adicionalmente el acceso a esta facilidad, ya no solo para créditos de 100 millones que conformaban el grupo 2, sino para todos los créditos. O sea, todos los créditos del grupo 1 y del grupo 2 califican para hacer 2 renegociaciones en un periodo de 24 meses. Fuimos un paso más allá y tomamos la decisión de que aquellos créditos que en alguna forma tuvieran ya 2 renegociaciones podrían tener una renegociación adicional a partir de esta fecha que el acuerdo quedó en firme. Eso creemos nosotros que le da una facilidad a los bancos para poder atender a sus clientes, y a los clientes para poder acercarse a los bancos para buscar una renegociación en momentos en que lo consideren así apropiados. Luego se dieron algunas decisiones también de parte de la Superintendencia de Entidades Financieras, que le voy a pedir a don Bernardo que nos defina, por favor. Muchas gracias, don Alberto. En efecto, como don Alberto y don Rodrigo lo mencionaron, ante la actual situación, pues la principal congoja que teníamos o que tenemos es el tema de que el riesgo de crédito en las entidades financieras se pueda exacerbar. Y entonces en esa dirección fue justamente que se tomaron primero las decisiones que don Alberto estaba describiendo, abarcando ya a la totalidad de entidades. Hace 9 meses, cuando tomamos esa primera decisión con respecto a la norma 105, que permitía 2 adecuaciones en el lapso, durante una ventana de 24 meses, por lo que estábamos preocupados era básicamente por otra cosa, era por el nivel de endeudamiento de los hogares y por el crecimiento económico que estaba un poco lento. Hoy, ante esta nueva situación, pues ya obviamente la totalidad de empresas, incluyendo las grandes empresas, se ven entonces en una situación en que debe de poder atenderse mediante decisiones de esta naturaleza.
Y como ustedes saben, además desde hace unos 4 años empezaron las entidades, de acuerdo a una normativa que emitió la superintendencia, a crear lo que se llaman las provisiones contracíclicas. Y justamente esas provisiones se llaman así porque lo que se pretende con ellas es que los bancos se vayan blindando en las buenas épocas para, en la época de vacas flacas, entonces aprovechar esas provisiones que han ido construyendo. De manera que después de estos 4 años en que los bancos han ido acumulando estas provisiones contracíclicas, creemos que llegó el momento para dejar en cero el ritmo de acumulación de nuevas estimaciones contracíclicas, de manera que a partir de esta semana estamos ya dejando en cero el ritmo de acumulación de esas provisiones. Es un gasto menos que tendrían que hacer las entidades, y a partir de la próxima semana estaríamos sometiendo a consideración del CONACYF la reducción del nivel mínimo de estimación contracíclica que tienen que tener las entidades, con lo cual ya podrían quedar en posición de empezar incluso a revertir estimaciones contracíclicas. Y vamos a revisar también los mecanismos que actualmente dispone la normativa para poder hacerlos pues, lo más flexibles y lo más sencillos que se pueda, y puedan entonces las entidades financieras reversar las provisiones, porque aquí lo que queremos es mantener siempre muy alto el nivel de solvencia del sistema financiero. Es muy alto en este momento, pero queremos que se mantenga así ante las vicisitudes que podríamos afrontar con este tema del COVID-19. Muchas gracias, don Alberto y don Bernardo, por sus manifestaciones. Y quisiera complementar diciendo que desde las autoridades financieras, me refiero al Banco Central, al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y las superintendencias, por supuesto, estamos dándole un seguimiento muy estrecho, muy cercano a la situación económica internacional y también a la nacional como consecuencia de lo que está ocurriendo con el coronavirus, y estamos, por supuesto, también atentos a cuáles medidas adicionales pudiéramos tener que tomar, de manera que esto lo vemos como un primer abordaje en este momento frente a la situación que se está reconociendo para nuestro país, pero ciertamente vamos a seguir atentos, vamos a seguir monitoreando muy de cerca la situación y estaremos dispuestos a tomar las medidas adicionales que resulten necesarias según se vayan dando las circunstancias. En términos generales, lo que nosotros creemos es que en los siguientes meses va a ser importante darle un apoyo a los hogares y a las empresas costarricenses en su flujo de caja. Esta es una serie de medidas que estamos tomando: reducción en tasas de interés, flexibilización para hacer readecuaciones en las operaciones de crédito, reducción en la obligación de los bancos o eliminación de la obligación de acumular estimaciones contracíclicas, que le da más espacio para otorgar crédito a los intermediarios financieros. Todas estas medidas están orientadas justamente en la dirección de mejorar el flujo de caja de los deudores, y estas medidas a su vez complementan otras medidas que ya ha anunciado el gobierno que se están tomando, estarán por tomarse, algunas de las cuales requieren legislación, que tienen que ver también con aliviar el flujo de caja de los contribuyentes, como las medidas que tienen que ver con la moratoria tributaria o que tienen que ver con la flexibilización en el pago de cargas sociales, las contribuciones a la Caja Costarricense del Seguro Social, y todo ello con la idea justamente de mejorar el flujo de caja de las empresas, con la idea de mitigar el impacto que pueda tener esta situación que el país enfrenta en los próximos meses, y también de proteger el empleo. Y todo esto claramente orientado a tratar de paliar las consecuencias que sobre el bolsillo de todos los costarricenses en última instancia pudiera tener esta situación. Nuestras medidas hoy, esta mañana, el Banco Central, y esta tarde en el CONACYF, están claramente orientadas también en esa dirección de mejorar el flujo de caja para mitigar el impacto que pudiera tener en la situación del coronavirus. Adelante, don Alberto, por favor. Nada más como complemento, hemos establecido un contacto permanente y personal con los representantes del sistema financiero costarricense, de forma tal que podamos darle seguimiento prácticamente, si fuera necesario, día a día a cómo evoluciona toda esta situación,
para que podamos estar presentes hacia las metas que ha dictado o determinado el presidente del Banco Central. Vamos a empezar una ronda, entonces, Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Don Rodrigo, si usted nos puede ayudar con las dudas que tengo. Lo primero es, me gustaría saber a partir de cuándo, digamos, la gente va a ver este impacto en la cuota que tiene que pagar. O sea, yo sé que cada crédito tiene pues una fecha diferente o le toca diferente, pero si esto rige a partir de mañana y en la próxima cuota que un empresario o un hogar, una familia tenga que pagar, ya se va a ver reflejado. Después, yo sé que cuesta a veces ser tan puntual, pero no sé si podría darnos un ejemplo de cada 100.000 colones, cuánto representa, digamos, un punto porcentual, para poner un ejemplo. Luego quería saber también con respecto a la decisión que tomó la FED el día de ayer, si eso impacta en algo los créditos en dólares en nuestro país o si no estamos tan indexados a esa decisión. Y también en la mañana leí un comentario de que en muchos países de América Latina se estaban tomando ajustes en el tema de tipo de cambio. Quería saber, y mencionaban que en Costa Rica no había ocurrido lo mismo, quería saber si se piensa tomar algún ajuste también en el tema de tipo de cambio, porque entiendo que desde que ha estado esta situación ha estado para abajo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la transmisión de estas medidas y cómo van a impactar y cuándo van a impactar a los deudores, sean estos hogares, individuos o sean empresas. Bueno, vamos a ver, hay varias medidas que se están tomando. En tema de las tasas de interés, tenemos que ver digamos, cómo se transmiten la decisión del Banco Central a las tasas del sistema financiero nacional, en particular las tasas pasivas y a las tasas activas. Hay una comunicación más rápida, una transmisión más rápida de las tasas, tiende a haber, y eso es lo que nos muestra la evidencia, de las tasas de política monetaria del Banco Central a las tasas pasivas, esto es las tasas que pagan los intermediarios financieros por los depósitos, y una transmisión que tarda un poco más a las tasas activas. Sin embargo, hay muchas operaciones de crédito en Costa Rica que se fijan a tasa variable, es decir, que se establecen con una tasa de interés variable y que están referenciadas a la tasa básica pasiva, que refleja también las condiciones de las tasas de depósitos. Con lo cual, si se mueve a la baja, como se ha venido moviendo la tasa básica pasiva como consecuencia de esta decisión de tasa de política monetaria, se esperaría que se dé un alivio ya más inmediato en las condiciones, en las cuotas de los créditos ya existentes. Esperaríamos también que eso se transmita en una reducción a la baja, en un movimiento a la baja, perdón, en las tasas activas, con lo cual los nuevos créditos también tendrían menores tasas de interés. Están también las medidas que tomó esta tarde el CONACYF. Estas más bien tienden a darle un espacio normativo a los bancos para que ellos hagan las operaciones de reestructuración de créditos con sus clientes. La forma, la magnitud, la oportunidad en que se hagan esas reestructuraciones dependerá de cada deudor y de cada banco. Eso será básicamente una decisión que tendrán que tomar los bancos con sus deudores, sean estos deudores de nuevo individuos, sean hogares, sean empresas, que al final tendrán que tomar una decisión conjuntamente, deudores y bancos, sobre la reestructuración de las operaciones de crédito. Pero la decisión que se tomó esta tarde es justamente dar una ventana mayor de flexibilidad para que dentro de la normativa y sin afectar la posición patrimonial de los bancos se puedan hacer estas reestructuraciones adicionales. Y de nuevo, aquí sí pues no podríamos especular exactamente de cuánto va a ser, de cuánta magnitud va a ser la reestructuración que se dé para cada cliente, ni siquiera que todos los deudores vayan a ver sus créditos readecuados. Esto es una decisión que los bancos tendrán que tomar en relación con digamos, la situación particular de cada deudor. No sé si don Bernardo y don Alberto quisieran profundizar sobre este tema, pero sobre la pregunta cuantitativa que usted planteaba, claramente si la tasa de interés se reduce en un 1%, digámoslo así, y la operación de crédito es de 100.000 colones, pues esto redundaría en un ahorro de 1.000 colones por mes, por año, si la tasa se reduce en un 1%. Entonces, por cada 100.000 colones que tomamos prestados, una reducción de 1% en la tasa de interés nos ahorra 1.000 colones por año. Ahora, esto no quiere decir que si yo reduzco la tasa de política monetaria en 1%, inmediatamente se reduzcan las tasas de interés para los créditos en 1%. Eso, como decíamos, va a tomar un tiempo. Más rápido se transmite a las tasas pasivas. Esperaríamos que algunos créditos referenciados a la tasa básica pasiva puedan ver un alivio más inmediato.
La transmisión a las tasas activas es un poco más lenta. Sí esperaríamos que con el transcurso del tiempo se empiecen a ver también movimientos a la baja en las tasas activas. Si quieren, terminen los otros dos puntos y ahora ustedes, o más bien cierren ustedes sobre este tema de las tasas y yo me refiero a las otras dos preguntas de Yesenia cuando terminen. Cuando un cliente llega al banco, la condición de pacto que se hace entre el banco y el cliente es muy específica para cada uno. Entonces, en este momento hay clientes que pueden requerir adecuación de plazo, que pueden requerir fondos adicionales, que pueden requerir algún cambio en las características de la operación que se dio inicialmente. Lo que hicimos nosotros fue abrir la puerta para que ese cambio se pueda dar sin que la calificación del crédito sufra y el banco pueda hacerlo sin tener que hacer provisiones. Eso es lo que llamamos nosotros apertura para que el cliente pueda llegar y el banco pueda hacerle la readecuación de su crédito acorde a sus necesidades, que todas van a ser diferentes, sin necesidad de que la calidad del crédito baje y el banco tenga que hacer provisiones. Exactamente, creo que la decisión de esta tarde lo que tiene de interesante es que es beneficiosa para ambas partes, es decir, el deudor mantiene su categoría de riesgo a pesar de que está siendo adecuado, lo cual antes no se le permitía, y al mantener su categoría de riesgo sigue siendo sujeto de crédito, y para el banco hay una gran ventaja porque puede hacer la adecuación sin que eso le implique mayores gastos por provisiones. Entonces es un beneficio para ambas partes y sin importar lo que negocien en esas adecuaciones. Y entonces, tengo dos preguntas adicionales, si quieren, si es sobre este tema, no sé si, pero tengo dos preguntas adicionales de Yesenia que le quisiera contestar. Sí, también para enfatizar que esto es un llamado también a los deudores para que toquen la puerta de sus bancos y aprovechen esta oportunidad que el cambio en la normativa prudencial que acordó esta tarde el CONACYT, para que aprovechándola puedan entonces conversar sobre la adecuación de sus créditos. Esto es ciertamente algo en que los deudores mismos deberían ser proactivos, no esperar a que los bancos lleguen a plantearles una reestructuración de sus créditos, que los deudores mismos tomen esta oportunidad para acudir a sus bancos y plantearles la posibilidad de una reestructuración dentro de la ventana de oportunidad que está dando justamente este cambio en la normativa prudencial. Bien, de esta forma vamos a terminar con la transmisión de esta conferencia de prensa del Banco Central. Recordarles que se ha anunciado que se reducen las tasas de la política monetaria, baja de 2.25 a 1.25 las tasas de interés. Tendremos esto y otros detalles sobre las medidas tomadas el día de hoy en nuestra edición dentro de 50 minutos de Costa Rica Noticias. Nos vemos a las 7 de la noche. En los últimos 10 días, me parece, una semana, de hecho.